¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo soy Amílcar Bravo. Te doy la más cordial bienvenida a Hablemos de Negocios y Finanzas. En esta ocasión vamos a platicar de 7 tips para papás que quieren invertir. ¿Te parece si comenzamos? Bien. Hay que entender que somos administradores temporales de riqueza. Sí, lo escuchaste muy bien. Administradores temporales de riqueza. Todos en realidad estamos aquí en este espacio de manera temporal. Y por supuesto, es importante que sepamos administrar como tal la riqueza que se nos presta. Lo digo tal cual, se nos presta. ¿Por qué? Porque así como llegamos a esta vida, de igual manera nos vamos a ir. ¿Con qué llegaste? ¿Con qué te vas? Exactamente, con eso mismo. Nada. Así es que mientras estamos aquí, es importante que pues sepamos administrar. Y para poder administrar, pues también es importante que sepamos invertir. Te voy a poner un contexto. Tomando en cuenta lo que es la parábola de los talentos que seguramente has escuchado o has leído en el manual del fabricante, así es, en el manual del fabricante, encontrarás que esta parábola pues hace referencia a 3 súbditos, 3 subordinados, a los cuales se les da al primero una moneda, al segundo 2 monedas y al tercero 5 monedas. ¿Qué sucede? Bueno, quien se los da, en este caso su jefe, se retira y por supuesto les da la encomienda de que cuiden su dinero y que lo hagan crecer. Al regreso, pues manda a llamar a cada uno de ellos para saber qué tal fueron las inversiones. Al primero que se le otorgó una moneda, bueno, pues lo que hizo fue, tuve miedo y como tuve miedo, enterré la moneda. Así es que cuando tú regresaras, pues iba a devolverte la moneda y te devuelvo la moneda. Molesto, por supuesto, le hizo ver que eso no estaba correcto. A la segunda persona a la cual le dio dos monedas, pues lo que hizo, lo invirtió, trabajó y produjo 2 monedas más. Con ello le entregó cuatro monedas. Y al tercero también lo mandó llamar, le dijo cuál es el rendimiento que obtuviste. Y él lo que hizo, esas 5 monedas, las convirtió en 5 monedas más. Es decir, entregó 10 monedas. Con ello, por supuesto, lo que sucedió es que, bueno, pues como tú sabes administrar el dinero, lo que se les dio a las otras personas, que se te dé a ti. Lo dice el manual del fabricante. Lo pongo ahora bajo otra perspectiva. ¿A quién, siendo tú el inversionista, a quién le darías tu capital para poderlo invertir y que te genere más dinero? Efectivamente, a aquel que tiene la experiencia, a aquel que sabe cómo administrar y cómo generar más dinero. Y con eso, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que tú, yo, somos administradores
Y mientras mejores nos volvamos como administradores, por supuesto, se nos va a otorgar la posibilidad de administrar más. ¿A quién no le gustaría administrar más? Efectivamente. Así es que el primer tip, define qué es lo que quieres lograr como tal cuando quieres invertir. ¿Ok? Define. Cuando tengas claridad de para qué lo vas a ocupar, bueno, pues entonces prepárate. Segundo tip, prepárate para poder administrar de manera adecuada precisamente esa inversión. Y estamos en el entendido de que lo mejor para poder invertir es no pensar en las deudas. Es más, de preferencia, no tener deudas destructivas. Porque puedes tener deudas, pero que te ayuden a crecer tu patrimonio. ¿A qué me refiero y por qué te sugiero, papá, mamá, si nos estás escuchando? ¿Por qué te sugiero evitar tener deudas destructivas durante tu proceso de inversión? Muy simple. Como tu enfoque es en tratar de liquidar tus deudas, entonces lo que sucede, pues es que las decisiones que llegas a tomar, pues no son las más adecuadas, porque regularmente, como se tiene la angustia de querer cumplir y saldar la deuda, pues se quiere obtener a través de vehículos de inversión el pago de una deuda. Y es el peor error que puedes cometer. ¿Por qué razón? Te lo pongo bajo la siguiente perspectiva. Mientras un préstamo puede oscilar, digamos, un 40-45% sobre cada dólar que te están prestando, hablando, por supuesto, de tasas de interés de México, puede ir hasta 60-70%, dependiendo hacia dónde solicitaste ese préstamo y qué instrumento utilizaste. Pues imagínate, por cada dólar que tú estás recibiendo como préstamo, pues no solamente pagas ese dólar, sino 45 centavos, 75 centavos de dólar adicionales. Con lo cual, ahora veámoslo bajo la lupa de un vehículo de inversión. Los vehículos de inversión normalmente oscilan entre 10%, 12%, ahora con la inflación que se está dando en México, pues estamos llegando a unas tasas que no se habían visto, antes. Entonces, traíamos tasas de interés del 4%, 5%, 8%, ahora ya estamos casi llegando al 10%. Bueno, imagínate, dinero que se duerme, se lo come la inflación. Bueno, la inflación, 8%, 7%. Ahora date cuenta, si hay instrumentos que te están dando 8% de rendimiento comparado con la tasa de interés del 45%, que sería la mínima, esto es anualizado, dime cuándo vas a poder cubrir tu deuda con un instrumento de inversión. Entonces, aquí viene el siguiente tip. Evita tener deudas cuando vayas a invertir, sobre todo previendo que las decisiones que puedas tomar van a repercutir en tu patrimonio. Entonces, Amílcar, ¿qué es lo mejor? ¿Invertir o pagar mis deudas? Si me permite sugerirte,
paga tus deudas. ¿Por qué? Número uno, te quitas de esta parte donde los pensamientos solamente estén enfocados en la deuda. Y por el otro lado, el tratar de pagar una deuda con otra deuda, error todavía más grave, porque volvemos, cuando no tienes la educación financiera adecuada, pues se cometen este tipo de errores. Querer subsanar una deuda con otra deuda, querer pagar una deuda con otra deuda. Entonces, lo más importante es liquidar tus deudas, porque de esa manera, date cuenta, el rendimiento que podrías estar obteniendo. Es como si lo estuvieses invirtiendo. Esto no es la manera más adecuada. Sin embargo, es como si lo estuvieses invirtiendo para tu tranquilidad. ¿A quien no le gustaría estar tranquilo sin tener deudas? Así es que lo mejor es, antes de invertir, liquidar tus deudas. Oye, Amílcar, pero también deseo invertir. Lo puedes hacer, te lo digo, también lo puedes hacer, si así lo decides. ¿Por qué? Porque hay instrumentos de inversión desde 100 pesos y además regulados y además por arriba de la inflación. Entonces, por supuesto que lo puedes hacer y eso te permite generar hábitos. Fíjate, 2 hábitos que puedes estar generando. Uno, olvidarte de las deudas y como tal, dejarlo como si fuese un hábito. Utilizas un instrumento de crédito, solamente el crédito lo vas a utilizar para generar una deuda que permita crecer tu patrimonio. De otra manera, mejor liquida de manera inmediata esa deuda, es decir, sé totalero. Y te darás cuenta que esos intereses que probablemente pudieras haber pagado, pues ahora los tienes para poder invertir. Eso que te ha sobrado para poder invertir, pues lo puedes invertir desde 100 pesos en CETES, que son pues, certificados de la tesorería y que además están por arriba de la inflación. Buenísimo. Claro que sí, te dan rendimiento por arriba de la inflación. Entonces, evitas que la inflación se coma tu dinero. Así es que te estoy dando un tip en donde puedes invertir desde ya tu dinero y poder al mismo tiempo pagar como tal tus deudas. Te darás cuenta que conforme vas avanzando, entonces tu mente empieza a estar tranquila y a visualizar como tal otras oportunidades. Ahora, ¿cómo puedes ver otras oportunidades? Preparándote, entrenándote, leyendo, escuchando, viendo a personas que tienen la experiencia y que como tal te pueden ayudar. Aquí el otro tip. Es importante que conozcas como tal tu perfil de inversionista. Y con esto, cuando tú conoces tu perfil de inversionista, entonces, como ya te preparaste, ya conociste tu perfil de inversionista, puedes, basado en tu objetivo financiero, que puede ser a corto, mediano y largo plazo, encontrar el vehículo que sea adecuado para tu inversión. Uno de los errores que más se comete es querer tener un vehículo de inversión que tenga altos rendimientos y que, pues hay que decirlo tal cual, te haga rico de la noche a la mañana. Eso se llama especular. Y cuando empiezas a especular, el riesgo es muy alto. Así es que sugerencia, si tu patrimonio no deseas arriesgar y no deseas perder, entonces conoce cuál es tu perfil de inversionista, prepárate
para poder administrar de manera adecuada ese dinero. Y también hay que decirlo, hay que construir un portafolio de inversiones que te permita cumplir con tus expectativas y con tus objetivos, porque a mayor rendimiento, el riesgo es mucho mayor. Por ello no te estoy diciendo que no te arriesgues, pero lo que sí te estoy diciendo es que consideres tus objetivos y entonces sí, en función de tus objetivos, determinarás en dónde podrás invertir. Por eso la preparación es vital. Oye, ¿con un solo curso es suficiente? Por supuesto que no. Es necesario tu preparación de manera continua. Ojo, te lo estoy diciendo, continua. Y aquí el otro tip que es bien importante conocer. Rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros. Repito, rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros. El creer como tal que los rendimientos que existieron en el pasado, que eran muy buenos, puedan permanecer en el futuro, es un error. Y te lo voy a poner bajo un ejemplo personal. Hace más de 20 años yo invertí en un negocio donde me documenté y decía muy bien que el negocio podría tener un margen de ganancia del 40%. Imagínate, mientras tasas de interés que daban los bancos o instrumentos muy conservadores que podrían estar en el orden del 4 o 5%, pues una tasa de interés o de rendimiento del 40% en un negocio muy, muy bueno, por supuesto, pero ¿qué te parece si tomas en cuenta cosas que yo no consideré, como cambios en tecnología, cambios en tendencia, cambios como tal del mercado? ¿Qué sucede? Bueno, pues eso que yo me había documentado, que aparentemente los expertos decían rendimiento del 40%, solo que los expertos nunca mencionaban el análisis futuro. Y aquí es bien importante que dentro de tus proyecciones de inversión también analices esta parte de los riesgos. Cuando me doy cuenta, pues en ese negocio que invertí viene un cambio de tecnología. Y como eran servicios, pues ¿qué resultó? Resultó que en el cambio de tecnología, los servicios que yo prestaba, pues ya no eran requeridos. Entonces, ese margen del 40%, pues se redujo a un 10%. Con lo cual, pues todo lo que yo había hecho como proyecciones para inversión y recuperación de mi inversión, pues ya no resultó. ¿Qué sucedió? Que falta de experiencia, falta de preparación, falta de visión a futuro, pues hicieron que en su momento ese negocio quebrara. ¿Por qué razón? Porque rompí la regla fundamental de cualquier empresa y también de las finanzas personales. Gasta menos de lo que ingresas. Entonces, por supuesto que esa proyección que estaba planificada en su momento para poder tener rendimientos del 40%, pues al momento que llega el 10% y todos los gastos operativos, pues se comieron, por supuesto, ese rendimiento que probablemente pudiese haber sido muy bueno comparado con el 5% que existía. Pero insisto, son situaciones en donde la preparación es fundamental. La educación financiera, tanto personal como para los negocios, es indispensable. ¿Quieres como tal evitar riesgos? Pues entonces prácticamente no hagas nada.
Pero lo importante es que si tú quieres como tal invertir mitigando los riesgos, minimizando los riesgos, es importante que te documentes, es importante que te prepares, es importante que distingas qué alternativas tienes. Y aquí viene entonces, pues, otro tip. Diversifica. Diversifica a través de diferentes instrumentos. Bueno, ya conociste quizá un portafolio o alternativas. Bueno, pues ahora elige cuál de ellas se adecua en función de tu objetivo financiero, que ya lo planteamos, en función de tu perfil como inversionista, y entonces colócalo de tal manera que pueda, como tal, estar bajo el concepto de tu objetivo a corto, mediano y largo plazo. Oye, Amilcar, requiero en algún momento tener liquidez. También hay instrumentos que te permiten tener las dos cosas, liquidez diaria y rendimientos diarios. Interesante, ¿verdad? Existen. Por supuesto, no son rendimientos muy grandes. Insisto, puedes tener rendimientos muy grandes, pero pues ya estás quizá cayendo en el tema de la especulación. Y cuando especulas, pues el riesgo de perder es muy alto. Así es que si no quieres perder como tal tu patrimonio, prepárate, identifica las oportunidades que están en función de tu objetivo, de tu perfil y qué y cómo lo necesitas. Así es que es importante que te asesores también. No solamente te prepares, asesórate. Asesórate de tal manera que puedas tener la información por un lado y los vehículos para poder cumplir con esos objetivos financieros. Vehículos de inversión que puedes definir si son bajo un esquema tradicional, si son regulados o inclusive si quieres especular. La decisión es tuya. ¿Por qué? Porque eres un adulto responsable de tus decisiones y como tal, como adulto responsable, pues hay que saber que cuando uno toma esas decisiones, pues también hay que asumir los resultados de esa decisión. Oye, no quiero perder. Bueno, no elijas instrumentos en donde sea mucho, no sean muy agresivos. Así es que hay que informarse de los instrumentos financieros. Aprende a diversificar. Y aquí un punto bien importante. Invierte en ti mismo. Es la mejor inversión que puedes hacer. Créeme. ¿Por qué razón? Porque si estás bien informado, puedes identificar de manera adecuada esos instrumentos que son seguros, que son inclusive certificados y validados. Por supuesto, tú tienes la última decisión de elegir aquellos que tienen alto riesgo y que no están regulados. Puedes decir, inclusive, voy a asignar una parte de lo que voy a invertir para instrumentos de alto riesgo. Con ello, mitigas como tal el poder perder tu patrimonio. ¿Crees que eso podría funcionarte para ti? Ahora, ten cuidado porque pues la codicia puede hacerte que tomes decisiones en donde aparentemente ese instrumento que es de alto riesgo y que además pues tú percibes que estás teniendo rendimientos extraordinarios, pues puedes cometer el error que muchos han cometido de meter dinero de su patrimonio y todavía aún más piden prestado a familiares y amigos para invertir en ese instrumento. La codicia muchas veces es causante de perder ese patrimonio y el patrimonio de tus familiares y amigos y por supuesto perder
el contacto y la comunicación con ellos una vez que se perdió por completo, porque esa inversión no estaba regulada, era de alto riesgo y además no había una garantía. Así es que es muy importante que te eduques, que inviertas en ti para que minimices como tal los riesgos. Amílcar, ¿me quieres decir entonces que me educo y los riesgos desaparecen? No, solamente te estoy diciendo que los riesgos van a existir, pero tú vas a determinar hasta dónde quieres tener riesgos y los vas a minimizar. Con eso no vas a perder todo tu patrimonio. Solamente vas a definir cierto monto de capital de riesgo, cierto monto que sabrás que puede resultar que sí te retorne muy buen rendimiento, pero solamente eso que asignaste, no más. Oye, ¿puedes volverlo a reinvertir? Claro que sí, pero sabes que como tal hay que poner un límite. Por eso dentro de las inversiones, y hablando de bolsa, existe el stop and loss. Para de perder, para de perder. Entonces tú determinas en qué momento debes de parar, qué monto debes asignar para esa parte de riesgo. ¿Cómo prepararte? Bueno, pues es importante que te asesores de personas que han recorrido el camino, personas que conocen como tal los instrumentos, y por eso también es importante que inviertas en la educación de tus hijos para que les des las herramientas necesarias para que ellos también puedan, como tal, definir desde pequeños que la educación financiera es importante para que ellos se conviertan en unos excelentes administradores del dinero, administradores de inversiones. Y con ello, el último tip, piensa en tu retiro. El tiempo es el mejor aliado para las inversiones. ¿Eres un papá joven? Empieza desde ya. ¿Eres un papá maduro? Puedes hacerlo aún y puedes tener rendimientos interesantes si tienes diferentes vehículos que puedan, como tal, cumplir con tus expectativas. Solo te voy a decir una cosa, no te vas a volver rico de la noche a la mañana si es que estás buscando invertir en instrumentos que tienen alto rendimiento. El riesgo es mucho y como tal, pues también hay que asumir los resultados de hacer inversiones en ese tipo de vehículos. Invertir en ti, invertir en tu retiro es fundamental. ¿Por qué? Porque le evitarás cargas a tus hijos para que te den una manutención. ¿No crees que es mejor que tú les quites ese dolor de cabeza y que seas tú, como papá responsable, el que vea por ti, por el ti del futuro? Así es que es importante que tú tomes en cuenta esto, que lo valores, que lo consideres. La mejor inversión es invertir en ti, es invertir en tu educación financiera, es invertir en tus conocimientos para que identifiques de manera adecuada los vehículos que, como tal, pueden cumplir con tus expectativas y con tus objetivos. La invitación para que participes, papá, en el taller en línea Inversiones para Papá, en donde estaremos construyendo un portafolio diversificado con diferentes vehículos de inversión de acuerdo a tu objetivo financiero, de acuerdo a tu perfil de inversionista y, por supuesto, que tú puedas definir si quieres ese portafolio
con instrumentos que sean de renta fija, de renta variable o inclusive de alto riesgo. La invitación está hecha. Te dejamos informes aquí en esta publicación o bien contáctanos directamente al WhatsApp que existe como tal y que te permitirá estar en este taller en línea de inversiones para papá, el cual estaremos llevando a cabo muy pronto y que estás cordialmente invitado. Acompáñanos. Yo soy Amílcar Bravo y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Bye.